Bueno, pues buenas tardes, princesa. Buenas tardes, amada princesa, hija de Dios, que te estás conectando en este día a nuestro café de princesas. Sé bienvenida a disfrutar de esta tarde. Sé bienvenida a estar en la presencia de nuestro Señor y como cada tarde compartir esta palabra que es alimento, que es plenitud, que es vida para nosotros y también a poder conocer, identificar qué cosas tiene que compartirnos Dios. Acuérdate que este café entre princesas, pues el café en sí es un café espiritual que nos tomamos con nuestro Padre. Y en esa plática con él, de repente nos revela cosas bellas, cosas extraordinarias que tiene para nuestra vida. Así que, bienvenida. El tema de hoy es más claves para bendición. Yo no sé si tú quieres vivir una vida de bendición. Yo te puedo decir que la mía es una vida totalmente bendecida por Dios y he disfrutado y he aprendido a moverme en este nivel de bendición, trayendo pues a mi vida gozo, paz, vitalidad y cosas extraordinarias. Así es que vamos a orar, princesa, para que el Espíritu Santo te hable en este día a través de la palabra que tenemos preparada para hoy y que de alguna manera en este día pues haya un rema de parte de Dios a tu vida y que puedas pues entrar en esta dimensión de la bendición. Amén. Oramos, ahí donde tú estás, cierra tus ojos y simplemente descansa en la presencia de nuestro Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Dile con tus propias palabras, gracias, precioso Dios, porque hasta aquí tu misericordia nos ha sostenido. Con tu diestra poderosa, Señor, nos has levantado. Gracias, Dios, muchas gracias, porque tú tienes planes de bien y no de mal para nuestra vida. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, exaltamos tu nombre porque reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro guía, nuestro sustentador. Y hoy, Señor, podemos celebrar y cantar jubilosas que tenemos un Dios poderoso, el único Dios vivo, majestuoso, poderoso, extraordinario y que además es nuestro Padre. Así es que, papito, te alabamos y te adoramos, Señor, y te damos gracias por tu infinito amor, porque eres grande y poderoso. Y ahí con tus propias palabras, dale gracias por todo lo que el Señor ha hecho por ti en esta semana que ya va casi concluyendo. ¿De cuántos aprietos no te sacó el Señor en esta semana? ¿Cuántas bendiciones estuvo derramando sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia y a lo mejor ni siquiera las identificaste? ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor por ti? Grandes y maravillosas son sus obras. Y entre ellas estamos nosotros como creación de sus manos. Maravillosas somos. Así es que gracias te damos, díselo con tus palabras. Gracias te doy, papi. Amado Padre, gracias. Te alabo y te bendigo porque eres mi Padre, porque eres mi Dios, porque eres mi Señor y en ti descanso. Y hoy, Señor, permito que tu palabra traiga vida a mi espíritu y me vivifique y sople este aliento sobre cualquier hueso seco en mi mente, en mi corazón, en mi vida, en mi entorno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Chio. Qué bueno que están conectadas en este día. Les abrazo espiritualmente, les bendigo. Qué bueno que están aquí. Y bueno, felicidades, Sandrita, mujer que deja huella. Me encantó que hayas participado en esta convocatoria, Mujeres que dejan huella. De veras que fue una gran bendición. Y bueno, les decía que el tema que tenemos hoy se llama claves para bendición. ¿Quién quiere bendición? Levanta ahí su manita. Póngamele ahí en el chat. Yo quiero bendición. Hágale saber a Dios por medio de su contestación allá en el chat, ¿no? Señor, yo quiero la bendición que dice Mirna que hay por ahí para ti. Pues no lo dice Mirna, lo dice el Señor. ¿Y dónde lo dice?
en el Salmo 1, versículo 3. Dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Ok? Está hablando de un estilo de vida de parte de Dios, así en un esquema perfecto, donde lo que está planteando el Señor en su mente y en su corazón es que seamos fructíferas y que estemos siempre en condiciones correctas de bendición. Así es que creo yo que esta palabra nos conviene escuchar. Así que yo espero que tú seas de las que está interesada y que le digas, sí, Señor, yo quiero, dime cómo, avísame, muéstrame, enséñame, porque de alguna manera la bendición de Dios nunca se desperdicia, ¿eh? Si tú no estás lista para recibirla, le va a llegar a otra que sí está lista. Me viene a la mente, y eso no lo tengo aquí entre mis apuntes del día de hoy, pero me viene a la mente un poco la historia de Jacob y su hermano Esaú, que Jacob quería la bendición que estaba destinada para el primogénito. Y el primogénito no le apuraba tanto como a Jacob. Es así que cambió esa bendición de su primogenitura por un plato de lentejas o de frijoles, o no sé de qué era el plato, pero estaba muy hambriado y el hermano le dijo, dámelo, ¿no? Está bueno, le dijo, ahí está. Y de alguna manera cambiaron muchas cosas porque de repente hay uno que sí anhela la bendición y entiende lo que significa bendición. Y hay otro que tal vez tiene la bendición, pero no la aprovecha, no la sabe desarrollar, no la sabe utilizar y se la pierde. Así que yo espero que tú seas de tipo Jacob, que realmente anhelaba la bendición. Dice ahí mismo en Génesis que un día se peleó con un ángel y le dijo, pues de aquí no te vas hasta que no me bendigas. Y peleó fuerte, tan fuerte que el ángel lo afectó en una coyuntura, lo dejó rengo, lo dejó medio cojo, pero bendecido. Entonces, a veces nosotros queremos la bendición, pero no entendemos qué es bendición y tampoco queremos pagar el precio de la bendición. Así que hoy de eso quiero hablar, y yo creo que nadie necesita bendición porque nadie pone en el chat yo quiero, pero yo sí quiero y el Señor lo sabe. Y por lo tanto, como he orado por bendición, el Señor luego me trae esta revelación del cielo de qué hacer y cómo hacerlo. Y bueno, pues yo te la comparto a ti por si tú también quieres aprovechar esta experiencia. Y de lo primero que te quiero hablar es que en este salmo que acabo de leer, bueno, en este versículo del Salmo 1 que acabo de leer, hay 4 formas de bendición que a veces no nos damos cuenta que existen y que muchas veces nosotros creemos que la bendición es que Dios de repente haga algo sobrenatural en nuestra vida, como en forma de un milagro. Y aunque los milagros son bendiciones, no son las únicas bendiciones de Dios, o no es el único formato para bendición de Dios. Hay muchas formas en las que Dios nos puede bendecir y que nosotros ni siquiera estamos no estamos claras, no estamos enteradas, no estamos al corriente, no estamos atentas para poderla recibir. ¿Ok? Así que aquí quiero hablarles de estas 4 formas de bendición. Y la primera es una bendición de posición. Di en voz alta posición. Cuando hablamos de posición, hablamos de estar en el lugar correcto, en el lugar adecuado donde va a caer la bendición. ¿Ok? Cuando estaba diciendo al inicio del versículo, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea, estarás en el lugar correcto. Yo quiero que te imagines un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. No sé si has notado que están justamente a la margen de un río o de un lago o de una laguna o de un arroyo, cómo la humedad de la tierra es tan fuerte porque está todo el tiempo trasminándose el agua. Hay un cauce que evita que el agua se desborde o esta tierra tiene la tendencia a tener la humedad del agua.
Y el agua a su vez tiene nutrientes de oxígeno y de hidrógeno que son básicos para que una planta florezca y pueda fructificar. Bendición de parte de Dios por estar en el lugar correcto, en el lugar en donde donde está esta fuente de vida, porque el agua es vida. Entre que el líquido como tal se requiere para humedecer la tierra y que de esa tierra húmeda y esta mezcla las raíces se fortalezcan. Ahora, si bien es cierto que el agua está ahí, el árbol está haciendo un trabajo y es el de enraizar. La raíz va hacia abajo, hacia abajo, junto a hay agua, la raíz no solamente crece hacia abajo en profundidad, sino también se empieza a extender hacia los lados, hacia las márgenes del río. Y entre más profunda es la raíz, más plantado está el árbol, pero entre más la raíz se ensancha, más la copa crece. Por lo tanto, son frondosos. Entonces es una gran ventaja. El agua está ahí, pero el árbol está haciendo el esfuerzo de hacer crecer su raíz para poder llegar a esta fuente de agua viva, a esta fuente de alimento constante que le va a ayudar a ser frondoso, a poder dar el fruto, a poder hacer sus funciones naturales de oxigenación y de todo. Entonces, a eso se refiere cuando estamos hablando de un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Está en el lugar correcto, con la ventaja de la fluidez del agua que de alguna manera mantiene la nutrición de este árbol. Ahora, el árbol por sí solo no puede regarse. Si hay un árbol que no está plantado junto a corrientes de agua, tiene que estar a la deriva o va a depender de que haya lluvia. Y si no hay lluvia, el árbol, aunque quiera regarse a sí mismo, no se puede regar. Pero el árbol que está plantado junto a las corrientes de agua, normalmente de ahí se está llenando, de ahí se está manteniendo, de ahí está dependiendo su propia vida, de esta fluidez. Entonces, cuando estamos hablando de este punto en especial, estamos hablando de estos sueños de Dios maravillosos cuando nos planta en la familia que teníamos que nacer. Ahí era el lugar correcto. Oye, pero mi papá era un borracho y mi mamá una amargada. Aún así era el lugar correcto para forjar el carácter que tienes que desarrollar. Eh, a veces estamos en el trabajo correcto, pero pagan poco, pero me queda lejos de la casa y tengo que tomar 2 peceras pero estás en el lugar correcto en donde Dios te va a bendecir a través tal vez de relaciones, a través tal vez de conocimientos, de estrategias, de enseñanzas, a lo mejor de conexiones divinas, no sé. De alguna manera va a haber una bendición de Dios para ti por estar en el lugar correcto. Dios nos posiciona en lugares adecuados para el plan que Él ha diseñado para nosotros y nosotros como el árbol tenemos que fortalecer estas raíces para poder tomar todo lo mejor. Ahora, lo que hace falta para un árbol, para la nutrición de un árbol, son elementos como, ya lo decía ahorita, el hidrógeno, el oxígeno, los minerales, etcétera. Esos son los nutrientes que vienen, pero él no tiene la capacidad de elegir entre el sustrato del suelo cuál es el hidrógeno y cuál es el oxígeno y cuál es el mineral. Él lo que hace es que toma el líquido y el líquido ya viene con toda esta combinación. Entonces nosotros a veces estamos igual, no entendemos exactamente qué es lo que ocupamos o cuál es el nutriente para poder desarrollarnos y dar el fruto adecuado. Entonces tenemos que estar en lugares donde tenemos una combinación de cosas que son las que nos van a traer este cambio, que nos van a fortalecer, que nos van a ayudar a crecer, a desarrollar algo, un don, un talento, pero no va a venir como que en materia así de nutriente específico, sino que viene en un combo
donde junto con lo bueno viene lo malo, donde junto con las bendiciones y las ventajas de estar en el lugar adecuado, también vienen las desventajas de estar a veces en una posición en la que no es la que buscabas, o porque estás en el ojo del huracán, en el ojo público, o al contrario, porque te tienen escondida y nadie te pone atención y te sientes un poco como fuera de lugar. Pero déjame decirte que cuando Dios decide bendecirte, Él te coloca en lugares preeminentes. Él es el que hace el trabajo. Dice su palabra que nos levanta del polvo y nos saca del muladar. Él es el que nos hace sentar junto a los reyes del pueblo. O sea, Él es el que decide en qué posición tengo que estar para la bendición que debo de recibir. Y la bendición que debo de recibir no necesariamente es la que yo estoy orando. A veces estoy orando tal vez por una mejor economía y Dios dice, te voy a bendecir en tu salud porque para que puedas trabajar lo que tienes que trabajar y tengas la economía que quieres tener, necesitas tener una mejor salud. O sea, Él tiene una perspectiva diferente de la bendición de la que tengo yo. Pero al final del día, la perspectiva de Él es la mejor perspectiva que puede haber, porque Él sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos y sabe exactamente cómo darnos eso que necesitamos. Cuando yo oré hace algunos años para que hubiese en mí algunos cambios que yo consideraba necesarios y trascendentales y que yo pensaba que iban a traer bendición a mi vida, pues yo tenía un plan así como que muy suave, muy rico, muy confortable, de que Dios hiciera crecer mi negocio y que por medio de este negocio me llegara la economía, porque yo creía que lo único que a mí me estaba haciendo falta era dinero. Y resulta que no fue así. El plan de Dios fue muy diferente. Me dijo, te voy a bendecir con todo lo que realmente ocupas y que no has pedido, pero es lo que ocupas. Y lo voy a hacer a través de un proceso en el cual vas a abandonar tu estilo de vida, vas a abandonar tus negocios y vas a aprender a depender de mí. Para mí eso no tenía lógica ni sentido. Yo esperaba que la bendición llegara en forma de economía y la bendición llegó en forma de procesos. Y han sido los procesos más extraordinarios que pude haber pasado, que me han dejado las mejores lecciones de vida y que me han enseñado el camino para ser una persona de mayor influencia en el ámbito que me toca trabajar. Entonces, yo no podría compartir de testimonios ni podría alentar la fe de nadie si yo no hubiera pasado por todas las experiencias que tuve que pasar. Dios cambió mi posición de estar en los negocios a ser una sierva de Él. Y cuando trabajó todo lo que tenía que trabajar y yo ya había abandonado la idea de regresar a los negocios, me manda, pero ahora no me manda a hacer los negocios propiamente para mí, sino enseñar a las mujeres y bueno, también a los varones a hacer negocios y ser una buena emprendedora y saber trabajar bajo el criterio de una mente emprendedora, que es muy diferente a una persona que está acostumbrada a extender la mano y que alguien le ponga algo aquí, un salario, una compensación, una ofrenda o X cosa. Entonces, Dios tiene planes perfectos y Él es el que se encarga de ponernos en el lugar correcto para estar listos para esa bendición. ¿Ok? Ahora, otra forma de bendición es la bendición de la temporalidad. Di en voz alta temporalidad. Dice la palabra de Dios que solamente Dios conoce los tiempos y las eras. Dios se mueve por medio de etapas, de épocas o de temporadas. Si tú lo puedes leer a lo largo de toda la Biblia, te habla de tiempos de siembra, tiempos de cosecha, habla acerca de, no sé, del tiempo en que la lluvia era fuerte y luego donde la lluvia era mucho más pequeñita, hablaba acerca de los ciclos lunares, habla de muchas cosas. Y es porque Dios está acostumbrado a trabajar por medio de temporadas. Por eso, si tú observas los tiempos de fructificación de las hortalizas, por ejemplo, tienen ciertas temporadas. Los frutos de tal vez árboles frutales manejan otras temporadas. Y tú lo notas porque de repente está mucho más barato o mucho más caro
la verdura en el súper. ¿Por qué? Porque está la fruta de temporada, ¿ok? Perdón. Cada vez que Dios piensa en una temporada de cosecha, piensa en un círculo mucho más grande que nosotros. Yo como ser humano quiero ir nada más por la fruta, ¿no? Quiero ir por el fruto de aquello que se sembró. Pero el que se dedica a la siembra tiene que entender que hay varios procesos y la primera cosa con la que tiene que contar es con una semilla. Di en voz alta, semilla. La semilla pasa por un proceso. No sé si te acuerdas cuando estábamos en la primaria que nos enseñaron el proceso de la germinación con una semillita de algún fruto o con una lenteja, un maicito, un frijolito y lo poníamos en algodón húmedo y entonces la cáscara de la semillita esta se desprendía, había un efecto como de pudrición por dentro, donde el grano terminaba abriéndose y de ahí iba brotando una plantita. Y ese es un proceso en lo natural, en la biología, pero lo mismo ocurre en lo espiritual. La palabra de Dios dice en la parábola del sembrador que la semilla es la palabra de Dios. Nosotros necesitamos de esta semilla. Ahora, ojo, esta semilla es la palabra de Dios, pero cuando llega a nuestro corazón hace lo mismo que hizo la semillita en nuestro experimento. Te hace así como una partición del corazón donde todo el cascajo viejo se destruye y empieza a salir esta planta nueva que es la que va a dar, la que está germinando y va a dar fruto. Y muchas veces nosotros no aceptamos esta bendición de la temporalidad. Queremos todo el tiempo estar bajo bendición, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y no queremos entender que hay tiempos en los cuales tenemos que parar de recibir porque son tiempos en los que tengo que dar. Y hay así como ciclos en nuestra vida y queremos normalmente estar todo el tiempo así como que la bendición fluyendo, como que todos los días agua y todos los días lluvia. Y si todos los días hay agua y todos los días hay lluvia, pues vamos a tener otro tipo de problema, tal vez a causa del exceso de humedad, ¿no? Entonces, a veces estamos atrapadas con ideas o ideologías incorrectas acerca de la bendición, porque Dios espera que cada vez que hay un proceso, haya un inicio de un proceso, un creciendo en el proceso y un final del proceso, y esto tiene un ciclo, por eso Dios se maneja en forma de temporadas o en forma de ciclos, ¿no? Donde hay un tiempo en el que vas a poder sembrar y otro tiempo en el que vas a regar y otro tiempo en el que vas a levantar la cosecha. Pues así lo marca Dios. No podemos estar todo el tiempo dando cosechas sin haber pasado por tiempos de siembra y tiempos de riego y de abono y de tratamientos y todo esto, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la bendición de la temporalidad, yo tengo que entender que en los ciclos de Dios nunca hay estancamiento ni descenso. Normalmente los ciclos de Dios son como esta forma de espiral que cuando uno toma una espiral y lo va siguiendo, pareciera que bajas, pero nunca llegas a la misma posición y vuelves a subir, y ahí vas, y ahí vas, y ahí vas, y ahí vas. Aunque sí notas que bajas, nunca llegas a menos de como estabas. Siempre hay como un pequeño tope que dice Dios, hasta aquí. De aquí para acá no vas a bajar, porque tú vas como la aurora en aumento. Sin embargo, tienes que entender que la bendición de Dios también tiene estas etapas y tienes que aprender a observar las etapas, como el agricultor que sabe en qué etapa es buena para preparar la tierra y qué etapa es buena para soltar la semilla y qué etapa es buena para regar y está observando cómo están los ciclos lunares y ese tipo de cosas y todo esto en conjunto lo ayuda a tener una mejor cosecha. En mi oficina, uno de los directores es un ingeniero agropecuario y es como, algo así como agrónomo y tiene la parte agropecuaria, ¿no? Y entonces estaba platicando acerca de los procesos y hablaba él de que la tierra se le forma algo llamado sustrato, que es donde están todos los nutrientes. Dice, y cuando una persona planta
la planta se come mucho de este sustrato y si tú quieres volver a plantar, ya no tiene la misma cantidad de nutrientes, dice. Entonces hay un proceso en el cual se meten unas cuchillas a la tierra para aflojarla y voltear la tierra, de tal manera que lo que está arriba y ya le queda poco alimento se vaya para abajo para que se vuelva a llenar de estos nutrientes y la tierra que está húmeda y que está llena de todos estos nutrientes se pone más hacia arriba para que, porque normalmente la hortaliza no tiene una raíz muy profunda, para ayudarla, dice, y entonces ese proceso, dice, es tardado, cuesta mucho, el agricultor a veces no lo quiere hacer porque le va a costar el doble en dinero y en tiempo para sembrar. Dice, pero cuando vemos y comparamos una tierra procesada así contra otra tierra que no pasó por este proceso, vemos como el cultivo de la tierra procesada es más grande, es más próspero, es más saludable, tiene un mayor crecimiento, entonces termina dando un porcentaje mucho más alto de fruto y de ganancia por haber hecho este proceso. Y esto es la temporalidad. Entonces, había un tiempo para sembrar, pero hubo un tiempo previo para preparar la tierra. Y luego llegó la siembra, y luego llegó el tiempo de cuidado de la siembra, y luego llega el tiempo de la cosecha. Y nosotros muchas veces queremos la bendición automática, porque oro y que me venga la bendición. Papi, bendíceme. Y Dios dice, ¿cómo quieres que te bendiga si no has pasado por estos procesos? Te estás brincando las temporadas. No tienes temporada, no has trabajado en la temporada de preparar la tierra, no has trabajado en la temporada de sembrar. Y si no tienes ni tierra trabajada, ni semilla sembrada, pues no vas a tener nada que regar y nada que cuidar y no vas a tener fruto porque no entraste en esta dimensión de temporadas o de etapas o de ciclos en los que tienes que trabajar. Entonces Dios dice, y esta parte, yo a veces le digo a Dios, Señor, yo quisiera tener mensajes donde le pongamos a las personas así como que todo fácil y en barata, ¿no? Y de una manera muy espectacular. Y no es así, tengo que decir de repente y venir y romperles así como que la burbujita o el globito que ya iba volando de puros sueños e ideas que no están centradas en la palabra de Dios y yo vengo con mi palillito, ¡pum!, de reventarles el globo y decirle, no, no te va a llegar la bendición así como tú estabas esperando. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con este requisito de la temporalidad. Estás a destiempo. Y si estás a destiempo, pues no hay una bendición verdadera para ti. Hay algo parecido ahí a la bendición, pero la bendición de Dios dice la palabra que es la que enriquece, pero que no te añade afán. Y cuando hablamos de enriquecimiento, no estamos hablando específicamente de dinero, estamos hablando de todas estas cosas que aportan valor a tu vida, que la hacen más valiosa, más espectacular y que te hacen y que te dan esta oportunidad de trascender y de vivir en confort y en paz y en abundancia. Entonces, a veces nos perdemos de todo esto por estar todavía con sueños mágicos, ¿no? Como desde niñas nos criaron con sueños y cuentos de hadas y de princesas, queremos que, no sé, venga el hada madrina y una varita mágica y catapum, 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 y de repente pues sale la calabaza se convirtió en carroza y los ratones en caballos y queremos ser como la Cenicienta y queremos que Dios sea nuestra hada madrina y no funciona así. Y Dios dice, más interesado estoy en desarrollar tu potencial y hacer la mejor versión de ti para que tú te vuelvas productora de riqueza, constructora de legado, que estarte bendiciendo de manera fácil, porque eso no te hace una mujer espectacular, eso no te hace una mujer capaz o decidida o fortalecida de acuerdo al plan que Dios tiene para ti, ¿ok? Ahora, tengo que tener muy claro lo que Dios habla en su palabra y tratar de entender esto para poderme unir a ese plan de Dios. Buenas tardes, Lupita, bienvenida. Buenas tardes, Erika. Buenas tardes, Katy. Bienvenidas. Dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié.
Así es que la palabra de Dios es como esta semilla. No va a regresar a Dios sin haber fructificado. Pero para poder dar fruto, primero tuvo que penetrar en la tierra, tuvo que germinar en la tierra y a partir de ahí desarrollarse y dar fruto. Buenas tardes, Elizabeth, bienvenida. ¿Ok? Ahora, la tercera forma de bendición de la que nos habla este pasaje es la bendición de la protección. Cuando dice su hoja no cae, o sea, de alguna manera este árbol está tan bien desarrollado que sus hojas están protegidas. Las hojas son evidencias continuas de que el árbol está vivo, de que el árbol está funcionando, de que aparte el árbol está robusto, está fortalecido. La hoja, mientras que el fruto puede ser por temporada, la hoja no. La hoja suele ser todo el tiempo, a menos que tengamos condiciones climáticas muy volubles como aquí en Reynosa. Pero en un árbol que está plantado junto a las corrientes de agua, normalmente tiene el mismo clima, más o menos tiene la misma forma y su hoja no cae. Es decir, hay ahí esa evidencia de que tiene vida ese árbol, todo el tiempo, todo el año. Y para nosotros, la bendición de la protección de Dios es la evidencia de que tenemos una conexión continua con Dios. Esa es la evidencia, ¿no? Porque puede estar pasando cualquier cosa, pero seguimos verdes, seguimos frondosos, seguimos llenos de esta vida, producto de la relación con Dios. No tenemos una pérdida significativa. O sea, podemos pasar malos días, podemos pasar malos momentos, podemos incluso tener una mala temporada, pero no podemos tener una pérdida significativa porque nuestra fortaleza está en Dios, porque Dios está dándonos todo esto adicional que estamos necesitando y que es maravilloso, ¿no? Así que podemos pensar, cuando estamos hablando de un árbol que su hoja no cae, un árbol que siempre está verde, es como este tipo de vida en el que nosotros podemos a lo mejor tener estos momentos que no nos gustan, pero no tenemos una pérdida de cosas realmente valiosas. Los dones de Dios permanecen en nuestra vida. No importa lo que esté pasando, el don que Dios ya te dio no te lo va a quitar, son irrevocables. El llamado de Dios también es irrevocable y es eterno. El propósito de Dios también es irrevocable y es eterno. El fruto que tú aprendes a desarrollar por medio del Espíritu Santo también permanece. No importa las circunstancias, el fruto permanece. Las promesas de Dios que te ha entregado en algún momento de tu vida se mantienen. No importa en qué parte del proceso estés, no importa en cómo estés viviendo o qué circunstancia estás viviendo, las promesas de Dios se siguen manteniendo para ti. Es esto frondoso, esto verde. Dios sigue estando contigo, no importa las circunstancias. Puedes perder dinero, pero no la capacidad de producir más. Pues hoy sí les dije, ¿no? Que tuve un día una mala decisión y me costó el error $100. No sé si fue este café o en qué café conté que un error me costó $100 y me enojé en el momento y me sentí frustrada por la pérdida. Pero lo pude producir en menos de una semana yo ya había vuelto a producir esos $100. Porque puedes tener estas pérdidas, porque el enemigo anda como león rugiente y dice que vino a robar, a matar y a destruir y te puede quitar cosas, pero no te quita la vitalidad y no te quita la capacidad de volverlo a lograr. A lo mejor puedes perder la salud, pero no la fe para activar la gracia de Dios que te sostiene en medio de una enfermedad. Y yo perdí la salud hace tiempo y sin embargo sigo manteniéndome firme en las promesas de Dios y en esta gracia que me facilita las cosas y que puedo tener un día malo, pero no se ha manifestado en mí todo aquello que me pronosticaron que se iba a manifestar, porque sigo frondosa, sigo verde, porque estoy ahí plantada junto a las corrientes de agua del Espíritu, que dice que son como manantiales de vida que brotan, y yo ahí estoy. Puedes perder la estabilidad física,
pero no la espiritual. De repente pudieras, no sé, pasar por alguna situación, por algún proceso que no te está agradando, pero espiritualmente estás bien plantada en Dios, en la palabra, en las promesas, y estás en esa expectativa de lo que Dios va a hacer en tu vida o a través de tu vida incluso. Puedes perder una relación, pero no la capacidad de amar y de volver a construir y de perdonar y de sanar. Entonces, necesitamos entender lo que significa que nuestra hoja no cae. Es decir, que siempre estamos con suficientes recursos de Dios para continuar esta forma de vida que Él ha elegido para nosotros y que nos ha dado en consecuencia pues una buena racha, ¿no? Esta posibilidad de tener momentos buenos, momentos saludables, momentos extraordinarios y, ¿por qué no?, momentos de riqueza también. La cuarta forma de bendición de la que nos habla este pasaje es la bonanza. Cuando decimos, y todo lo que hace prosperará. Estamos hablando de bonanza. ¿Qué es la bonanza? Si tú buscas la definición de bonanza, dice que es desarrollo económico o social favorable. Va de vuelta. Bonanza es desarrollo económico o social favorable. Entonces, cuando nos está diciendo esta palabra, dice, ok, eres como árbol o serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que todo lo que hace prosperará. Entonces dice, o sea, vas a estar siempre en tiempos de bonanza. Cuando hablamos de bonanza, de lo que estamos hablando es del favor de Dios para que haya un desarrollo en nuestra vida. De lo que estamos hablando cuando hablamos de este favor de Dios para un desarrollo, estamos hablando de un favor especial que viene de parte de Dios para nuestro crecimiento, en donde quiera que tú necesites el crecimiento, porque no necesariamente tiene que ser todo en el área financiera, ¿no? Hay diferentes partes en donde podemos concentrarnos, ¿no? Pero hay crecimiento. Puede ser también este favor de Dios para un aumento. Y no es lo mismo crecer que aumentar. Yo puedo crecer de tamaño y aumentar de peso, o puedo solamente crecer de tamaño y no aumentar de peso, o puedo aumentar de peso y no crecer de tamaño. Entonces, son dos cosas diferentes, pero ambas son parte del desarrollo integral que necesito emocional y espiritualmente. También estamos hablando de un tiempo de Dios, de un favor de Dios para reforzamiento. Lo que ya logré, lo quiero reforzar para que sea más productivo, más grandioso, más extraordinario, más maravilloso. El reforzamiento es esta parte en la que va a llegar un extra, un punto más para hacerme más sólida, más fuerte, más capaz. También estamos hablando de favor de Dios para progreso. Sí, aquí puedo progresar emocionalmente, mentalmente, financieramente. Progresar en la capacidad de avanzar y de crecer y de tener una mejor forma de hacer las cosas. Es también favor de Dios para desenvolvimiento. Luego de repente tenemos dones y tenemos talentos, pero no los desarrollamos. Porque estamos a lo mejor, no sé, cuidándonos del rechazo, cuidándonos del juicio, de la crítica o de cualquier otro tipo de situación o de emoción, y no me desenvuelvo como Dios quisiera que me desenvolviera. Pero ahí hay un favor de Dios para que lo pueda lograr. O puede ser el favor de Dios para la evolución. Es decir, adecuarme. Esta, por ejemplo, ahorita, la nueva realidad que estamos viviendo después del COVID ha tenido, para muchos, ha sido como tiempos de desesperación. La gente cuando habla de las cifras de muertos nunca cuentan la cifra de suicidios que ha habido a través del COVID porque no soportan el encierro o el miedo a la enfermedad, el miedo a pasar por un cuadro agudo y no poder respirar y mejor se han suicidado. Entonces, es esta parte de yo tengo que
evolucionar, es decir, yo me tengo que adaptar, tengo que ser flexible a circunstancias para poder adaptarme a ellas y no esperar a que Dios se adapte a lo que yo me necesito y me lo dé conforme yo lo necesito. No, yo tengo que hacer el esfuerzo de adaptarme. Cuando estamos hablando de desarrollo, yo aprendí que el desarrollo ocurre en 4 áreas de mi vida, en el área espiritual, en el área de la salud, en el área familiar y en el área de las finanzas. Son las 4 áreas en donde yo tengo que evolucionar, tengo que desarrollarme, tengo que tener crecimiento, tengo que tener este avance y todo esto, ¿no? Pero también tiene que ver con enfoque. Y es que todo crecimiento y todo desarrollo tiene que tener 3 dimensiones o 3 áreas hacia dónde enfocarme. La primera tiene que ver el enfoque en mí. Yo necesito crecer y madurar yo para ser una mejor versión de mí misma. Tengo que hacer que mi alma prospere, porque dice la tercera carta de Juan que Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas en la medida que prospera nuestra alma. Entonces yo tengo que tener el enfoque correcto, decir, ¿qué me hace falta madurar en mí? ¿Qué me hace falta crecer en mí? ¿Qué área de mi pensamiento tengo que desarrollar? ¿Qué virtud nueva tengo que hacer crecer dentro de mí? ¿Qué cosas tengo que hacer morir para que crezcan cosas mejores o mucho más importantes o necesarias en mi vida, en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu, pero está enfocado en mí, mi crecimiento, porque yo no puedo dar lo que yo no tengo y yo no voy a recibir más allá de lo que yo puedo sobrellevar? Y a veces esa palabra la usamos en oración para que Dios no nos dé pruebas más grandes. El problema es que si yo no tengo pruebas muy grandes, no se me desarrolla la fe, no se me desarrolla la paciencia, no se me desarrolla la fortaleza interior o la fuerza interior. Pues si no he desarrollado eso, Dios no me va a dar cargas más grandes, pues no los voy a poder sobrellevar, aunque ahí vengan incluidas el éxito y la riqueza, pues no tampoco van a llegar, porque no he podido crecer para poder sobrellevar un peso mayor. Entonces, tengo que enfocarme en qué partes de mí tengo que hacer crecer para estar lista para la bendición. Dice la palabra de Dios, agranda la tienda, alarga las cortinas de tu tienda, remueve las estacas, pon cables más gordos, cuerdas más gordas y más largas para que pueda resistir todo lo que va a venir de bendición. Y a eso se refiere, ¿qué estás haciendo en ti para ensancharte lo suficiente para poder recibir mayor bendición? Dice en la palabra de Dios que Dios pondrá en mi regazo, o sea, aquí en esta parte de aquí, medida buena, remecida y rebosante. Pero para que yo pueda cargar en mi regazo, pues tengo que estar bien acomodada en la posición correcta. Además, tengo que tener el suficiente espacio para que sea mucho, porque si estoy muy pequeñita y muy enjuta, pues qué tanta bendición me va a caber en el regazo. Pero si estoy bien plantada y tengo un buen tamaño y además sé abrir bien mis brazos y acomodar bien mis piernas, a lo mejor con unas buenas enaguas, pues me va a caber muchísimo más bendición porque estaba preparada y ensanchada para esta bendición. Y a veces no hacemos esta parte. Por otra parte, el enfoque, tengo que tener el enfoque ya no en mí nada más, sino en el nosotros. Es decir, cómo voy a incluir a mi familia o mis relaciones de amor en esta bendición que estoy anhelando para mí, para que también alcance a los demás. Porque si solamente estoy pensando en términos de lo que yo quiero y de lo que yo voy a recibir y no tengo pensado a quién voy a aportarle valor a través de la bendición que Dios me ha dado, entonces empezamos a caer en conductas egoístas. Y Dios dice, no te doy porque no pides y cuando pides, pides mal porque pides para tus placeres. No has metido en tu oración el enfoque del nosotros, Señor. Si tú me das para esto, Señor, yo puedo ayudar a mi esposo, a mis hijos, en el ministerio en el que estoy, etcétera. ¿Ok? Luego está el enfoque de ustedes. Esto habla de el entorno.
Esto habla de cuando yo ya estoy clara que la bendición no nada más es para mí, ni nada más es para mi familia, sino que también yo puedo ser de bendición para los demás. El entorno, mejorar el entorno, el ustedes, ¿no? La bendición de poder servir, la bendición de poder atender a otros, de poder cuidar de otros, de ayudar a otros, son cosas que de alguna manera con el tiempo terminan regresándote en forma de premios, en forma de regalos, en forma de trabajo, de prosperidad financiera, porque te lo has ganado a través de este enfoque de ayudar a los demás. Por cierto, quiero agradecerles a todas las que se tomaron el tiempo de ayudarme con mi tarea. Y va un poquito en relación con esto de lo que estoy hablando. Estaba haciendo un ejercicio de branding, es algo que tiene que ver con la mercadotecnia, y entonces yo tenía que hacer una especie como de condensado de qué es lo que la gente percibe de mí, porque esos pueden ser los valores de mi negocio o de mi estrategia, según lo que yo vaya a hacer, ¿no? Y entonces yo pongo en el Facebook, ayúdame dándome tu opinión honesta. Y resulta que voy viendo una tendencia muy, muy marcada en 4 áreas muy específicas y una de ellas tiene que ver con el ser servicial. Digamos que la mayoría de los comentarios que recibí me definían como una mujer servicial, honesta, dispuesta a ayudar y una mujer de Dios. Fueron los 4 pilares que casi en todos los comentarios aparecieron. Y entonces es maravilloso pensar en esto porque la gente que te percibe con estas cualidades confía en ti, confía en que tú eres servicial por naturaleza y no porque les quieres vender algo. Pero a la hora de la hora, cuando andan buscando a alguien, se acuerdan, yo conozco una persona que es muy honesta, que es muy servicial, que le gusta ayudar y que además es una mujer de Dios y te puede solucionar este problema. Y entonces yo normalmente ya la parte que yo hablaba con mi mentor, le decía, yo no, la verdad yo no tengo que andar buscando gente para llenar mi consulta privada porque no tengo tantas horas disponibles y sí tengo lista de espera. Entonces, y me decía, porque tú ya construiste tu branding, porque ya la gente ya te visualiza, no como alguien que les quiere vender a fuerzas, sino alguien que tiene soluciones que a los demás les hace falta y que no lo hace solamente por la parte del dinero, de la venta, sino porque es algo natural en ti el ser servicial. Y yo puedo decirte que esto es ahora natural porque el Espíritu Santo lo ha producido en mí, porque no era natural en mí. Pero fue este crecimiento y es el entender estos procesos de Dios que me llevaron a ir haciendo todos estos cambios hasta que ahora se volvieron como hábitos naturales en mí. Y no dudo que a la gente no la puedes engañar. La gente percibe lo que tú eres porque se transmite. Tú puedes estar dando un mensaje, pero estar transmitiendo otra cosa muy diferente. Y las cosas que yo he transmitido van en congruencia con quien yo soy. Y bueno, les decía, aprovecho para darles las gracias a las que se tomaron el tiempo de contestar y de poner toda esta información que a mí me está ayudando mucho para mi tarea y para el ejercicio que estoy haciendo a partir de la tarea. Pero de que se puede convertir todo este enfoque en los demás, se puede revertir o se puede regresar a ti en forma de bendición, por supuesto que sí. Desde que se te abre una puerta que tal vez para otros está cerrada, hasta el hecho de que Dios te devuelve multiplicado por 100 todo lo que tú inviertes en el evangelio y en el pueblo que Él ama. Así es que pues sí vale la pena, ¿no? Así que yo pregunto, ¿quién quiere este tipo de bendición integral? Este tipo de bendición que incluye cosas maravillosas. Póngamela ahí en el chat. Yo quiero. ¿Ok? Porque a lo mejor le estoy platicando a alguien que no le interesa. Bueno, pues entonces, papi, lo que le ibas a dar a las que no les interesa, me lo das a mí, en el nombre de Jesús, porque a mí sí me interesa la bendición que tú tienes para mi vida. Amén.
Así que, ¿cómo? Dice Erika, yo quiero. Muy bien, Erika, concedido. ¿Cómo obtener el acceso a estas 4 formas de bendición? Sería tal vez la pregunta del momento. Concedido, Elizabeth. ¿Cómo obtener acceso a esta bendición de estar en la posición adecuada, de entender la temporalidad de Dios, de entrar en este nivel de protección en el cual jamás te quedarás sin nada, porque Dios siempre va a estar cuidando de ti? Y todavía más allá, entrar en esta bendición de bonanza, de prosperidad, de crecimiento, de desarrollo, no solamente para nosotros, sino también para nuestras futuras generaciones. ¿Ok? Pues ahí les va las claves de acceso. Todo lo que dije nada más fue la pura introducción. Veamos ahora cuáles son estas claves de acceso. Número 1, vamos a ver lo que nos dice el pasaje de el Salmo 1, versículos 1 y 2. Permítanme porque no lo escribí aquí en la hoja, pero se los quiero leer lo que dice. Bienaventurado, y aquí dice el varón, pero yo digo que también nosotras las mujeres estamos en el plan, porque Dios así me lo ha mostrado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Pues vemos aquí la clave número 1 para poder llegar a este tipo de bendición o a estas 4 formas de bendición. Y entonces la clave número 1 es no andar en consejo de malos. Ahora, normalmente cuando pensamos en el consejo de malos, me imagino a alguien bien malo, bien malévola, a lo mejor así como Cruella de Vil o como todas estas villanas de las caricaturas y de los cuentos. Y no, yo no ando con ese tipo de personas. Pero déjame decirte que el consejo de malos también se interpreta como un mal consejo, aunque te lo haya dado una buena persona. De repente damos consejos humanistas no basados en la palabra de Dios. Dios está esperando que tú vayas y acudas a Él por consejo. Y tal vez Dios utilice a un miembro de su propio pueblo para que te confirme la respuesta y te ayude todavía a darle una vida más profunda al consejo que Él es el que dio. No le agrada a Dios que consultemos a otros por consejo. Luego de repente hay gente que consulta a divinos y a hechiceros y dice, sí, yo andaba en consejo de malos porque yo iba con la vidente y con Madame Sassou. Y entonces sí andaba en consejo de malos, pero no necesariamente tiene que ser, digo, sí tiene que ver esto, ¿no? Pero no es la única manera de andar en consejo de malos. A veces vas con una persona buena, incluso una cristiana, pero que no conoce la palabra de Dios, y el consejo que te da es un mal consejo, porque no conoce la palabra de Dios. Tuve una conversación con una persona y esa persona con un celo religioso real, hablando acerca de, es que, o sea, la palabra de Dios dice tal cosa, pero tiene que ser así, y entonces lo que me estaba hablando era de religiosidad. Y yo le decía, ok, sí, te compro todo lo que tú estás diciendo, pero la palabra de Dios también dice que juicio sin misericordia se hará al que así hiciere juicio sin misericordia. Es decir, si yo soy capaz de juzgar a otros sin misericordia y condenando, pues así me van a tratar a mí en el día del juicio. Entonces, tu consejo de corta mi chavo porque esta persona es mala y no debes andar con esta persona, y parado en esta posición era
Yo estoy juzgando que ella está mal, por lo tanto tú no andes con ella porque ella está mal. Y dice la palabra de Dios, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Ahora, la intención era buena. La intención era, quiero mantener la santidad, pero la santidad va más allá de tan solo no pecar. Es que Dios nos dice que te apartes de tal manera que no convivas con la gente para no pecar. Dice que aunque andes por este valle, no te vas a ensuciar, porque no vas a contender, perdón, porque no vas a coincidir con lo de los demás. Es que yo no le hablo porque es narcotraficante. Dios dice que lo ames aunque sea narcotraficante. Ahora, no se supone que le vas a aplaudir. No se supone que lo vas a esconder en tu casa para que no lo pesque la policía. O sea, no. Significa simplemente que no lo vas a juzgar y que no lo vas a rechazar, porque detrás de lo que está haciendo está la persona, aquella a la que Dios ama y por la cual también murió. Entonces, si me explico con esto, entonces tengo que entender de dónde viene el consejo y orar al Espíritu Santo que me ayude a discernir el consejo. A veces es algo así como ya no le hables a esta persona porque es tóxica. Ok, yo te puedo comprar la idea hasta cierto punto. Si yo no sé tratar y no sé poner un límite, si termino frustrándome, por supuesto que necesito poner tierra de por medio, pero a través de un acto saludable, no a través de una actitud de rechazo, porque eso daña a la persona y además me daña a mí también. Entonces, el consejo que yo debo de pedir tiene que venir de Dios y lo que Dios permite es que su consejo sea confirmado a través de sus siervos, a través de un profeta, a través tal vez de la palabra, pero el consejo tiene que venir de Dios. Segunda clave, no estar en camino de pecadores. Esto significa evitar las malas influencias, evitar la exposición a lo negativo. A veces pensamos que lo malo es todo aquello que tiene que ver con asesinatos y muerte. Y hay gente mala, ¿no? Y los malos que andan levantando gente y el secuestro y todas estas cosas que son conductas delictivas. Pero delante de Dios, cuando está hablando de camino de pecadores, está hablando no solamente de gente que tiene conducta delictiva, sino gente que no tiene a Dios en su corazón, en el primer lugar de su vida. Y yo te voy a poner el ejemplo de un camino de pecado que no parece ser malo porque no es delictivo, pero que ha ido logrando el propósito de separar a Dios, al mundo de Dios. Y esto tiene que ver con las redes sociales. El Facebook vino a poner en evidencia que la gente sí tenía tiempo libre para estar metido en el Facebook, pero no era capaz de entregárselo a Dios. Y entonces, ¿es malo el Facebook? No, el Facebook no es malo. Lo malo es que conviertas al Facebook en tu Dios y que estés ahí movido por la curiosidad y el chisme y estás ahí atrapado a través de una conducta de estar siempre en la morbosidad de saber qué le pasó al otro y qué hizo aquel y el chisme de acá y el chisme de allá. Y esta parte es estar en camino de pecado. Pero si tú dices que no es malo, es que la plataforma en sí no es mala. Lo malo es la conducta que yo desarrollo y que termino convirtiendo, ya sea el Facebook, sea cualquier otra red social, sea la televisión. Estas conductas las convierto en dioses por encima de Dios. Y eso sí es pecado. Entonces tengo que ser cuidadosa. Tercera clave, no sentarse en silla de escarnecedores. ¿Pero qué es una silla de escarnecedor? Es no unirse a la causa de los que se burlan o los que difaman. Yo no hice nada, no, pero te quedaste ahí mientras se burlaban del otro. Y no fuiste capaz de defender la posición del otro. Entonces, dice Señor, si no estás conmigo, estás contra mí. Y si no recoges, desparramas. Así que es lo mismo.
resulta que aparecen en las redes sociales, no sé, del predicador o del pastor fulano, y ahí vas a ver de qué se trata. No, me están hablando del pastor Juan Carlos, el hijo de Mirna. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Tan bueno que se veía, y resulta que mira nada más, o sea, ni sabemos si es cierto o no, pero de repente empieza esta burla de, y eso que es pastor, ¿no? Y eso que predica y que según esto con la verdad y mira nada más y bla, bla, bla y bla, bla, bla. Entonces, la burla es aquellas acciones en las cuales con crueldad hablas de alguien con la intención de humillar y de destruir el avance de esa persona. Esa es la burla. Y la verdad es que cuando estás del otro lado y es de ti de quien se burla, se siente feo, ¿no? Uy, la muy santita, uy, aleluya. Uy, resulta que ahora resulta que Mirna tiene un montón de seguidores y no es pastora. Y qué ridícula, ¿cómo cree? Y eso es burla. Y eso es sentarse en silla de escarnecedores. Es esta parte cuando con lo que hablo y con lo que juzgo estoy tratando de detener o de destruir el avance que otro ahí va creyéndole a Dios y va avanzando, ¿no? Ahora, otra forma de escarnecimiento es la difamación. Y la difamación es cuando tú utilizas las debilidades de alguien y las pones en evidencia contra esa persona. Pero yo estoy diciendo la verdad, pero a ti, ¿quién te preguntó? ¿Para qué la vas y la dices, no? Pero es que sí es cierto, o sea, eh, por ejemplo, yo estaba ahí cuando Mirna se enojó y ya vi que sí se enoja y que cuando se enoja vocifera y bla, 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 y pues ni modo, yo soy honesta, yo soy transparente, yo no tengo por qué mentir, pero estás creando otra versión de la persona. Difamar significa dos famas. O sea, la fama es, digamos que la forma en cómo te identifican. Tiene fama de ser un buen cantante, ¿no? Pero también tiene fama de ser un gran borracho. Entonces, esta es la difamación. Cuando la gente tenía una idea de ti y luego aparece otra persona y les da otra idea de ti. Y la persona se queda dudando cuál es la razón, Entonces, no, pues mejor, como no sé, mejor bye, 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 bye. Y se destruye la vida de las personas. Pero no mentí, pero no tenías por qué hablar. A ti no te toca juzgar, a ti no te toca poner en evidencia nada. Dios es el que se encarga de sacar a la luz lo que está oculto. Pero Dios se mueve con base en el corazón de las personas. Y si esa persona vive un verdadero arrepentimiento, Dios perdona, Dios restaura, Dios olvida, pero la gente no. Y el daño que tú ya hiciste, pues, ¿cómo lo resuelves? Una vez leí que la historia de San Felipe Neri, que era un fraile que se dio cuenta que un matrimonio habían divulgado una noticia de una persona. Y no sé si era bueno, si era verdad o no, pero la cuestión es que ellos lo divulgaron. Y entonces les manda a hablar y le dice, eso que ustedes hicieron es un pecado, porque ustedes no tenían derecho de hablar. Dice, ¿y ahora qué hacemos? Dijo, pues miren, de penitencia les encargo que traigan una gallina y vengan y la vayan desplumando en el camino para que cuando lleguen conmigo la gallina ya venga completamente pelona. Ah, bueno. Y van por la gallina y empiezan a desplumarla entre las dos mientras van caminando. Y cuando llegan con la gallina le dice ¿listo? Ya con eso se acaba la... No, dijo, esta es la primera parte de la penitencia. La segunda parte, y les da un costalito, es que en este costal que te estoy dando, que es el costal de la restauración, vas a echar todas las plumas de la gallina. Dice, pero ¿cómo le voy a hacer si ya se las llevó el viento? Y ahora no sé dónde quedaron. Dijo, de la misma manera sucedió con el chisme que ustedes generaron. Una vez que ya sale de la boca no lo puedes regresar y no lo puedes contener. Entonces, esa es la difamación. Pero si era verdad o no era verdad, a ti no te tocaba decirlo. La palabra chisme es cuando yo hablo de algo, aunque sea cierto, con la persona equivocada.
con la persona que no me va a resolver las cosas. Es que en lo que dije era verdad, o sea, Panchita realmente me dijo esto y esto y esto. Ok, pero ¿qué arreglabas diciéndomelo a mí? Yo no te puedo ayudar a nada. La única que te puede ayudar es Panchita. Y le dices a ella lo que dijiste o lo que hiciste, me dolió, no me gustó, bla, 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 y vamos a arreglarnos entre tú y yo. Entonces, eso es sentarse en silla de escarnecedores. Y a veces, por no cuidar esto, porque a lo mejor no han dado el consejo de malos, no he buscado el consejo de ningún ser humano, se lo pido a Dios. No estoy bajo la influencia negativa de nada ni de nadie, pero ¿qué tal en la silla de los escarnecedores? A veces hasta para orar difamamos, para orar calumniamos o nos metemos en chismes o nos metemos en burlas. Eh, en el grupo de ahí de WhatsApp de intercesión, oigan, les pido que por favor se unan a mí para orar por Panchita Pérez porque está en adulterio. Y si nadie se había enterado del adulterio, pues ahora ya todos nos enteramos. Pero era para orar por ella, ni así. Cuando tú sabes que hay alguien que te está teniendo un problema de conducta, un problema de falta de santidad y quiere ser parte de su restauración, tú puedes decir, ayúdenme a orar por una amiga que está en un problema muy serio. Dios sabe el nombre y Dios sabe el problema, nada más pónganse de acuerdo conmigo en la oración. Y con eso basta. O puedes decir, ayúdenme a orar para una persona está luchando contra el adulterio, está luchando contra la fornicación y necesitamos así como que echarle un montón para que Dios la fortalezca y pueda vencer la tentación, pero no das el nombre, porque eso es entrar en esta difamación, en esta silla de escarnecedores. Amén. Y dices, oh, ya entendí por qué la bendición no está completa. Es que chin, se me fue la boca, hablé de más. Bueno, pues estamos en un buen momento para poder restaurar. ¿Ok? Cuarta clave, buscar con agrado la ley de Dios. Decía en la palabra, decía, que encuentren la ley de Dios su deleite, su placer. Esto habla de leer la Biblia, esto habla de tratar de conocer el plan de Dios y de conocer al Dios que genera el plan. A veces queremos entender los planes de Dios, pero si no conocemos todavía toda la persona de Dios, los atributos, estos rasgos de Dios, pues no somos capaces de entender su plan, porque de repente su plan parece bien raro. O sea, ¿cómo quiere Dios que perdone? Pues si a mí fue la que le dieron el batacazo. Pero es que tú no has conocido que a Jesús le dieron todos los batacazos que eran por tu culpa. Entonces, si no conoces a este Dios, ¿cómo vas a entender su plan? Entonces, yo tengo que buscar con deleite. Y cuando hablo con deleite, es decir, no voy a leer la Biblia porque el pastor nos encargó que tenemos que leer un capítulo diario. O sea, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Ya quisiera yo ver al pastor o al padrecito o al curita que me encargó a ver si con todos mis quehaceres y con todo lo que tengo que hacer me queda tiempo para leer la Biblia. Ya quisiera yo, ya quisiera que lo hiciera, a ver si es cierto. No, no se trata de eso. Se trata de yo tengo ganas, anhelo de estar con un Dios vivo y la única manera de estar con Él es por medio de su palabra, porque si no, ¿cómo lo voy a conocer? Después de estar con su palabra, mi oído se agudiza para poder escucharlo y para poder tener estos momentos de placer y de intimidad y de amor. Pero esto nunca va a ocurrir si no lees la Biblia, porque no estás conociendo ni cómo habla Dios, ni cómo es el lenguaje de Dios, y cualquiera se puede hacer pasar por Dios si te engaña. Entonces no va a pasar así. Pero esto es un asunto de deleite, de placer, de yo quiero vivir esta experiencia, yo quiero disfrutar todo esto, yo quiero vivir en plenitud todo esto que Dios dice que lo puedo. Y estás ahí buscando como la novia que está en espera de que llegue el novio para salir a estar ahí un ratito como Romualdo y Eulogia, ¿no? ¿Te acuerdas de aquellos? Romualdo, dime, Eulogia, ¿no? Puro amor. Así espera Dios que nosotros estemos con Él, llenas de este deseo y este anhelo de pasar tiempo a solas con el amado.
Amén. Y número 5, clave número 5, meditar de día y de noche en la ley de Dios. A mí me encanta la historia de Daniel porque Daniel oraba 3 veces al día y tomaba las escrituras y declaraba la palabra. Y no había manera de que a Daniel lo quitaran. Era esclavo. Acuérdense que el libro de Daniel es en el tiempo de que están de esclavos en Babilonia. Y aún siendo esclavo tiene derechos como de gobernante. Y los persas pues ya no estaban contentos y no hallaban cómo destronar a Daniel. Y tuvieron que cambiar la ley para vida de poderle hacer daño a Daniel por la integridad con la que vivía. Pero él se tomaba este tiempo de estar buscando el rostro de Dios 3 veces al día con las ventanas abiertas y que la gente lo viera y no le importaba. Qué hermosa lección. Nosotros muchas veces ni nos damos el tiempo y cuando nos damos lo queremos que nadie ni nos vea ni nos se den cuenta porque ay no. Y la verdad es que Dios espera que nosotros estemos tan enamorados de Él que busquemos su presencia, su rostro, pero también su consejo de día y de noche y constantemente. ¿Ok? Así que lo que nos está diciendo esta palabra de meditar es entender la palabra, rumiar la palabra, magullarla, estarla masticando, ¿qué quiere decir? Buscar la enseñanza de la palabra. Y una vez que estoy buscando encontrar tanto el rema de la palabra como el dabar de Dios. O sea, el rema es el mensaje privado de Dios para mí en medio de esta palabra que todo el mundo conoció ya, pero para mí tiene un sentido diferente porque hay una parte en la que Dios me está dando un mensaje, un código que solo es para mí. Eso es el rema. Y el dabar de Dios es cuando yo puedo entender dentro de esta palabra que hay un plan de Dios, que hay un proyecto que Dios está gestando, que está pensando, que está fraguando, una idea que Dios está desarrollando para mí o para que yo la ejecute, un asunto en el que Dios quiere meter sus manos, que Él lo ha propuesto y que dentro de esta propuesta nos está dando una indicación, una dirección de lo que debo de hacer. Entonces, el rema es entender que Dios tiene una palabra específica para mí, pero el dabar es cuando esta palabra empieza a tener un sentido de orden o de instrucción que yo tengo que desarrollar. Y esto nunca va a ocurrir si no medito la palabra de Dios. Y cuando yo medito la palabra de Dios y aparece este rema, este mensaje privado, Dios podría estarme dando información valiosa para salir de la bronca en la que estoy, para cambiar mi lamento en baile, para que yo pueda disfrutar de una etapa nueva, para que yo pueda disfrutar las 4 formas de bendición de las que hablé. ¿Sí me explico? Y muchas veces no va a estar en el rema, va a estar en el dabar. Porque si tú haces esto, yo te voy a dar recompensa. Dice la palabra que como siervos tenemos recompensa y como hijos tenemos herencia. Entonces yo puedo como sierva estar meditando la palabra para ver qué tengo que hacer al servicio de Dios y tener recompensa de Dios, pero como hija puedo meditar la palabra para saber qué tengo que obedecer de mi padre y como hija buena recibir esta herencia de mi padre, este legado y estas cosas que él va a forma de posición, de estar en el lugar adecuado. A mí el Señor me ha llevado a lugares donde me dice, ve ahí, y yo no los veo adecuados. Le digo, ahí, Señor, en medio de esto y de aquello, ahí te vas a estar. Y ahí yo te voy a bendecir. Y ahí yo te voy a entregar. Y de verdad que lo ha hecho. En lugares donde menos te imaginas. En lugares a lo mejor hasta de total pobreza. ¿Qué bendición puede haber en la pobreza? Vieran qué bendiciones tan extraordinarias he encontrado. Un día yo andaba con Bianca, y no sé si Bianca está conectada aquí, pero ella vivió esta experiencia conmigo. Nos llevó Dios a servir a una casa que parte era lámina, parte cartón y parte sobrantes de todo.
y estaba un calorón impresionante y tenían dos abanicos, pero el aire que aventaba parecía que un dragón estaba ahí, echándonos su aliento, o sea, el calor insoportable. Y empiezo yo a orar y le digo, Señor, ayúdame, arregla mi clima individual porque no voy a soportar estas 2 horas de servicio aquí, porque era en la tarde, como, no sé, 6 de la tarde y estaba en horario de verano, pues son las 5 en la vida real, decía mi hijo. Entonces, un calorón impresionante y toda la casita guardada en ese calor como si estuviéramos en un comal, o sea, y yo empiezo a orar, oh, Señor, ayúdame a controlar mi clima personal porque no voy a poder ni pensar con este calor. Y el Señor me dice, ¿por qué piensas nada más en ti? Tú no eres la única que tiene calor. Dice, piensa en todas. Y yo dije, ok, ¿y qué hago? Toma autoridad. Y yo dije, es cierto. Y entonces levanté la voz y en el nombre de Jesús ordené a la temperatura que refrescara. Y no entiendo ni cómo ni por dónde. Empezó a entrarnos una brisa de aire fresco y se fue refrescando el lugar, no sé, 2, 3 grados, bajó la temperatura de tal manera que se nos quitó el calor a todas y pudimos estar en la palabra de Dios. Dime si eso no es estar en el lugar adecuado, en el lugar correcto, para probar todas estas bendiciones de Dios y la fidelidad de Dios y cómo su palabra tiene poder y cómo te da la autoridad para tú hablar en su nombre y que hasta el clima cambie. Y lo volví y a este se me hace que a Lupita López le tocó vivirlo, a Luciana. Fui a dar un servicio en la iglesia de la pastora Marta, de Marta Utrera, y también estaba el lugar chico, el techo es bajo y estaba llenísimo porque era un aniversario y era un calorón y lo mismo. Como ya había aprendido de la experiencia en este lugar, pues fui y oré ahora en un lugar santificado. Y también Dios ahí mandó una brisa fresca que nos refrescó y que nos ayudó. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cuando tú entiendes y te metes con Dios y aprendes a escuchar a Dios, aprendes a estar en la movida, estar en el atenta, el oído tuyo ya está afinado para escuchar la voz y distinguir que es Dios, puedes entender cuando Dios te está diciendo en dónde te vas a posicionar, en dónde te vas a ir a plantar, en qué lugar vas a ir a decir tal cosa, porque vas como un dabar en el nombre de Dios a desarrollar una idea, un proyecto, un plan, algo que de alguna manera le va a traer gloria a Él, pero que también le va a traer plenitud a otros. Porque cuando tú entiendes que la verdadera bendición no es la que te deja ganancias a ti, sino que te deja a ti, pero que tú puedes administrar para otros, entregar a otros, favorecer la vida de otros. Entonces, cuando tú entiendes esto, empiezas a moverte en la dirección correcta y Dios te va posicionando de la mejor manera. Ahorita me está tocando hacer todo el recuento de todo el trabajo que he hecho en donde yo estoy y yo me quedo impresionada, todas las vidas que hemos beneficiado, los proyectos que hemos ayudado, a la gente que le hemos dado oportunidades en forma de semillitas de conocimiento, que han tenido cambios bien significativos en su manera de hacer negocios, en su manera de hacer las cosas y todo esto. ¿Cuánta gente hemos hecho y sin recursos? Pero bajo la mano de Dios, bajo esta dirección, cuando el Señor me dice, haz esto, hace carrusel navideño, pero ¿cómo Dios no ni le entiendo? Yo te guío. Ahora es esto, ahora es el 13, el de las mujeres que dejan huella. Yo, ay, Señor, ¿en qué me estoy metiendo? Yo te guío, yo te abro puertas, porque estoy posicionada en el lugar correcto y estoy entendiendo el rema de Dios y el dabar de Dios, dándome esta dirección para hacer lo correcto. Y luego veo cómo las puertas se abrieron, cómo la bendición fluyó, cómo llegaron cosas extraordinarias a la vida de mujeres que han hecho también cosas extraordinarias porque también están plantadas en el lugar correcto, bajo la dirección correcta de Dios. Amén. Ahora, cuando estás entendiendo todo esto, cuando meditas la ley de Dios, también puedes conocer los tiempos perfectos de Dios. Aprendes a entrar en este tiempo kairos de Dios, donde de repente muchas cosas que estaban trabadas se destraban en un 2x3. Muchas situaciones de tu vida de repente se arreglan porque estás en la temporalidad correcta.
Si no estás tratando de sembrar cuando es tiempo de levantar cosecha y no estás tratando de levantar cosecha cuando era tiempo de sembrar. Que por cierto, esto es parte de lo que voy a hablar mañana en el grupo de apoyo que tenemos de Diseñadas para Triunfar, que también es gratuito y que hablamos de todos estos principios espirituales de Dios para crear riqueza. Vamos a hablar un poquito de Eclesiastés 3 y habla de esto, ¿no? Entonces, de poder entender las temporadas de Dios. Cuando estás meditando la palabra, empiezas a entender cuándo es el momento adecuado para hacer cuál acción. ¿Cuándo es el momento para que tú tengas semilla y cuándo es el momento para que tú tengas cosecha? Y tú puedes empezar a distinguir estas etapas y estas temporadas de una manera completamente bien definida, de tal manera que traigan a tu vida bendición y crecimiento y fluidez de lo alto, gloria sobrenatural, este brillar de Dios, porque entendiste cómo se está moviendo este ciclo y aprendes a moverte de acuerdo a ese ciclo. Y de repente también entrar en los tiempos de Dios te da la capacidad de poder como que desdoblarte y lograr tantas cosas. Una de las cosas que me han dicho y surgió a raíz de este ejercicio en el cual ponían ahí cómo me percibían. Muy trabajadora ponían, muy emprendedora, muy trabajadora. Y de repente me decían, y lo que más me impacta es cómo logras hacer tantas cosas con todo lo que haces. Y no tienes una muchacha en tu casa que te mantenga la casa limpia y tampoco tengo un séquito de gente ayudándome. Por lo regular soy solita. Entonces, ¿cómo le haces? Pues porque puedo, a través de la palabra de Dios, puedo entender que hay un tiempo Kairos y sé cómo entrar en este tiempo Kairos y de repente parece que hay este desdoblamiento donde logro hacer tantas cosas. Pero si no fuera por Dios, pues no sucedería absolutamente nada, porque yo en mis fuerzas, pues no. ¿Cuándo voy a poder? Pero logro entender todo esto. Buenas tardes, Clarice. Qué gusto verte. Bueno, saludarte. Hola, Leli. También a ti. Bendiciones. ¿Ok? Meditando la palabra de Dios, encontrando todas estas enseñanzas, también puedo comprender el sentido de la protección de Dios y cómo es que aunque esté en situaciones de dificultad, mi hoja no cae. No quedo despojada de lo valioso, jamás. Nunca quedo avergonzada porque Dios está ahí conmigo, sosteniéndome y ayudándome y estableciéndome. Preciosa. Y también a través de esta parte de estudiar y de poder escudriñar la palabra y tratar de entenderla y de tratar de encontrar qué me toca hacer a mí, qué le toca hacer a Dios, puedo entender qué parte de mi vida debe de ser desarrollada para vivir en bonanza. Porque muchas veces la bonanza no va a llegar si no se desarrolla mi alma. Vuelvo a decir, tercera de Juan, capítulo 1, bueno, es el único capítulo, versículo 2, dice, amado mío, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, no solamente en unas, en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, mi prosperidad financiera tal vez nunca va a llegar a ser lo suficientemente grande si primero no prospera mi alma. Y cuando hablamos de prosperar mi alma es áreas de mi vida que tienen que pasar por procesos para ser desarrolladas, para que crezca, para ser ensanchada y que de esta manera pueda entonces vivir en la bonanza que Dios tiene para mí. Por eso es importante entender estas claves, que te las quiero así como recapitular según el versículo 1 y versículo 2 del Salmo 1. Número 1, no andar en consejo de malos, ni andar siguiendo malos consejos. Número 2, no estar en un camino de pecadores, evitando las malas influencias o la exposición a lo negativo. Número 3, no sentarse en silla de escarnecedores, evitando la burla o la difamación. Número 4, buscar con agrado y deleite la ley de Dios para conocer al Dios que estableció esta ley y todo su plan. Y número 5, meditar de día y de noche en la ley de Dios
para encontrar la enseñanza por medio del rema y el dabar de Dios que nos va a llevar en la dirección correcta de la bendición. Cuando hago estas 5 cosas, entonces se abre la oportunidad de las 4 formas de bendición que hablamos el día de hoy. La bendición de la posición, ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. La bendición de la temporalidad, que dice que llegado el momento dará buen fruto. La bendición de la protección cuando dice que su hoja no cae, y la bendición de la bonanza cuando dice y todo cuanto hace prosperará. Amén. ¿Crees que puede ser posible para ti tener estas 4 formas de bendición cumpliendo estas 5 claves? Déjame decirte y déjame contarte mi propia experiencia de manera rápida porque ya estamos en los últimos 5 minutos. Cuando yo entendí todas estas cosas, me sentí avergonzada porque me encantaba el chisme, me sentí avergonzada porque no solamente seguía un mal consejo, sino yo misma era dadora de malos consejos. No te dejes, págale con la misma moneda, es preferible pedir perdón que pedir permiso, etcétera, etcétera. Yo era la bocona dando los malos consejos. No solamente estaba buscando el mal consejo, sino que yo era la que estaba echando a perder la vida de otros con mis malos consejos por su bien. Yo era la que estaba siendo la mala influencia para otras personas, porque yo misma estaba expuesta a lo negativo y de lo negativo me llené el corazón, y la boca habla de lo que está lleno el corazón. Y en medio de todo esto, pues me empecé a empobrecer. Tenía negocios y los negocios estaban quebrados. Tenía jornadas de trabajo desde 13 horas, 14 horas, 16 horas continuas, y así como entraba el dinero en mi cartera, más rápido se iba todavía. No había esta bendición que enriquece sin añadir afán o tristeza, porque estaba preocupada, estaba afanada, estaba deprimida, estaba mal, a pesar de que por mis manos fluía mucho dinero. Ganábamos en dólares, tenía el spa y cobraba las perlas de la Virgen en el spa, tenía mucho ingreso, pero no entendía estos principios y de esta misma manera los perdía. No buscaba la ley de Dios, por lo tanto, pues no había nada que meditar. Todo lo hacía en mi entendimiento, en mis fuerzas limitadas, y estaba cada vez más enferma y más empobrecida. La pobreza espiritual invadió la pobreza fuera de mí. Pero primero me empobreció mi salud, lo primero que perdí fue la paz, fue la salud, y lo siguiente que perdí fue el amor de mi esposo y de mi hijo, porque yo era una mujer amargada, resentida, refunfuñona. Entonces, mientras vivía así, no importaba cuánto produjera, nunca era suficiente. Cuando entiendo todo esto y pongo mi vida en orden y empiezo a saborear y a buscar la relación con Dios, y luego empiezo a buscar el rema de Dios y el dabar de Dios, y empiezo a ser obediente y empiezo a servir a Dios, veo cómo la bendición empieza a fluir. Me llené de tanto tiempo en la presencia de Dios y de tantas ocupaciones para Dios que ya no me quedaba tiempo para andar en el chisme, para andar de boquifloja. Y les digo una cosa, después hasta estar en esos lugares y ambientes me producían incomodidad y rechazo. Dios es bueno y Dios me perdonó de todo, pero tuve que cambiar, y una vez que cambié empecé a ver cómo fluía la bendición en mi vida. En estas 4 formas ha fluido en mi vida. Dios me ha puesto en los lugares correctos. Dios me ha enseñado a entender sus temporadas y sus ciclos. Dios me ha mantenido protegida porque he tenido malos momentos, pero sigo teniendo la evidencia de un Dios de poder junto a mí. Perdón. Y todo lo que yo emprendo prospera de una manera u otra. No todo va a venir en forma de dinero, pero va a venir en forma de riqueza.
de riqueza para el alma, de riqueza para mi relación matrimonial, de riqueza para mi relación familiar, de riqueza para la relación que puedo establecer con mi nuera, que la quiero como hija, y que juntas hemos hecho grandes cosas y que me apoyo en muchas cosas, que si ella no estuviera en mi familia, créanme que mucho de lo que yo hoy puedo hacer no lo haría, porque estoy ocupado, preocupada, y ella viene y me dice, descansa, suegra, yo me encargo de esto para que tú hagas esto otro. Si no fuera por ella, muchas cosas yo no podría lograr. Pero Dios me enseñó a estar ahí atenta a su oír, y Dios me dijo, esa es la mujer para tu hijo. Y esa mujer que es para tu hijo quiere huir de él porque es mayor que él y se siente incómoda. Habla con ella y dile que no tienes ningún pero contra ella porque yo la elegí para tu hijo. Y ahí voy yo de obediente. Y una de las cosas más extraordinarias es ese momento cuando yo hablo con ella y ella se sentía incómoda y le digo, mira, Eli, yo no tengo nada contra ti, absolutamente nada, yo te quiero, eres mi amiga y todo. Lo único que te puedo decir es, si este es el hombre de tu vida, lucha por él, porque Dios sí está de acuerdo en esta relación. Y yo sé que ella no es una mujer perfecta, pero yo tampoco lo soy. Sin embargo, ella y yo hacemos buena mancuerna y nos amamos y tenemos algo en común, el amor de Juan Carlos. Así es que Dios se ha acomodado todas estas cosas, pero nada de esto sería posible si yo hubiera seguido en mi necedad y seguir haciendo las cosas a mi manera, cometiendo todos estos errores de los que hoy les hablé. ¿Vale la pena? Por supuesto que sí. Tengo una vida que no es perfecta, pero es extraordinaria y es maravillosa. Y en la mañana me levanto llena de gozo por el día que tengo por delante y en la noche me acuesto llena de gozo por las grandes cosas que pude ver. Y dice la palabra de Dios, y estas bendiciones te alcanzarán si fueres obediente. Y las bendiciones andan corriendo detrás de mí de una manera sobrenatural, porque he aprendido a estar atenta a estos principios que Dios me ha dejado y que te los comparto con todo mi amor y que oro que así como han sido vida para mí, sean vida para ti y te traigan esta plenitud de bendición que tanto estás anhelando. Amén. Me lleno de gozo. Gracias, Areli. Gracias. Pues yo me siento más que feliz con la nuera que tengo. No sé cuánta gente puede decir eso, pero yo aprendí de mi mamá a ser una buena suegra. Digo, mi mamá me enseñó a ser una buena suegra, pero he aprendido de mi nuera a hacer esta cuerda de dos dobleces. Y un día el Señor nos dio una palabra que en el momento ni a ella ni a mí nos gustó, pero que la hemos entendido. Ustedes son las leonas de la manada. Y las leonas están en defensa, son las que están ahí cuidando que no haya pérdida, que no haya ataque, que haya alimento, que haya todo. Y a ninguna de las dos nos gustó, pero ay, el león que va a estar ahí de flojo, ¿verdad? Estábamos ahí las dos. Pero entendimos que cuando Dios nos dijo eso, el león es él. Él es el león de la tribu de Judá. Y nosotros somos las leonas que estamos guardando la manada. Y fiera, leona, es mi nuera para interceder por su iglesia. Y yo le he aprendido esa parte a ella y nos complementamos. Así es que de verdad que no sé por qué nace de mi corazón contarte estas cosas que son nuestras e íntimas, pero quiero decirte que yo entiendo que eso es parte de la bendición, porque la bendición de Dios no nada más te enriquece y no te añade afán, sino que además es para dejar legado. Amén. Pues me gozo, mi amada princesa, por este tiempo. Quiero orar por ti. Quiero poner delante de Dios todas las necesidades que pudieras estar experimentando. Y yo creo y le pido al Espíritu Santo que Él es el que pone la oración en mi boca y es la oración que conviene a tu vida, porque yo no conozco tu vida, tus circunstancias, pero Dios sí. Así que yo le pido al Espíritu Santo que sea Él orando a través de mí en este día por todas estas necesidades que tú tienes, porque ya llegó el momento de que estas necesidades
sean presentadas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que puede hacer los cambios necesarios para que tengas una vida extraordinaria. Oro porque estés posicionada en el lugar correcto, en el lugar donde Dios te plante, ahí tú des fruto. Dios dice que somos plantíos suyos, plantíos de Jehová, y que somos como palmeras, que somos bien flexibles, pero también somos como robles, como cedros del Líbano, que estamos firmes ante la grandeza del Señor para tener una función, para tener algo grande. Esta palabra la suelto para ti que te has sentido sin lugar, que te has sentido desarraigada, que te sientes fuera de tu casa, fuera de tu familia, fuera de tu entorno familiar. Dice el Señor, yo te traje a esta tierra, yo te he plantado en esta casa, yo te he plantado en esta iglesia porque tengo un plan para ti que es extraordinario. Eres parte de mi plantío, por lo tanto yo elegí el lugar en donde posicionarte, y ahí donde tú estás, ahí florecerás, ahí fructificarás, ahí tu hoja permanecerá y no caerá. Ahí está mi seguridad y mi protección sobre ti. Ahí prosperarás, y todo cuanto viene a tu mente, no dudes de que soy yo el creador de esa idea. Soy yo la fuente primigenia de esa idea. De mí sale la idea. Yo la deposito en tu corazón para que tú le des vida y la puedas desarrollar. Y no hablo solamente de ideas de emprendimiento y de negocios, que normalmente esa es la parte que fluye de como unción de esta casa, sino también estoy hablando de estas ideas de matrimonio, de estas ideas de familia, de estas ideas de ministerios. Ese ministerio que tú has estado ahí con que será, no será de Dios, dice el Señor, ya llegó tu tiempo, ya llegó tu hora. Todo lo que tú emprendas en mi nombre, yo lo haré prosperar. Yo multiplicaré incluso la semilla para que tengas un mayor fruto de mayor abundancia. Yo te ayudaré con los procesos necesarios para trabajar tu tierra, para poner este sustrato que te alimente y que tengas una germinación profunda y una fructificación completa. Tenemos que entender, mis amadas princesas, que el árbol fructífero no es aquel que todo el tiempo está dando frutos sin parar. Es aquel que cada temporada da el fruto de la temporada y todavía da un poquito más. Entonces tengo que entender que así es la bendición de Dios, que no puedes tratar de arrebatarla todos los días, pero sí conocer los tiempos en los cuales va a estar esta bendición fluyendo, porque hoy se abren ojos espirituales y oídos espirituales para discernir las eras, discernir las temporadas, decidir los ciclos correctos para tú. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que si tú lo recibes, dilo: yo lo recibo en el nombre de Jesús, lo atesoro y me paro firme en la promesa y no me he de mover hasta que la promesa fluya, hasta que haya evidencia de esta promesa de Dios en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús, y creo que así será. ¿Ok? Pues, amada princesa, nos vemos la próxima semana, el próximo viernes. Me disculpo de la semana pasada. Todos los años, las que ya tienen años en el café saben que todos los años el Viernes Santo lo tenemos libre para que cada una vaya a su iglesia de acuerdo al plan de la iglesia. Pero siempre se los recuerdo un viernes previo, pero la vez pasada, ese viernes me vine del trabajo, llegué tarde y pues se me olvidó darles el aviso. Pues mil disculpas para las que se conectaron y no me hallaron, pero bueno, seguimos los demás viernes esperando en nuestro Señor que estas cafés, estas tardes de café sean de grata bendición para tu vida. Amén. Concedido, Clarisa, porque dice que ya lo recibe en el nombre de Jesús. Bueno, concedido para cada una de ustedes que creen en el Señor y le creen a Dios lo que Él ha prometido para ustedes en esta tarde. Bendiciones a todas, las amo.